donne-moi ton boom. Hola amigos cibernautas, pues aquí nuevamente el compañero Memo con nuestro magazine Busca tu Media Naranja, y ahora un tema que realmente es como cuando yo veía el Superagente 86 o una película del Santo, pero del Santo de James Bond 007, pero también del Santo mexicano, ¿no? También esas cuestiones en donde la tecnología de repente hace presa de los países y los mete en guerra. Pues ahora, curiosamente, amigo Memo, Estados Unidos no solamente tiene enemigos terrestres, en guerras, con armamento convencional, sino que ahora recuerda una situación que, pues la verdad, pues sí está un poco complicada, porque ahora están hablando de que hay un ciberterrorismo, prácticamente, porque ha habido ataques cibernéticos, y la CIA, esa compañía de inteligencia americana, pues nada más y nada menos le achaca al gobierno chino abiertamente tal cual este asunto. Y bueno, como internacionalista, pues ¿qué onda con el derecho internacional? ¿Está regulado esto? ¿No está regulado? Atraviesa por una situación en donde la CIA, para tener más presupuesto y mantener más otra vez a sus estructuras, ya ves que cada vez que la CIA baja de sus bonos, meten algún asunto para volver a crecer, ¿no? El tema sin duda es muy interesante, Mauricio. Uno, por lo que comentas, así rápidamente, cambio de proceso de mandato, se renueva otra vez la presidencia de Obama, y entonces pues viene la parte obvia, ¿no? Empieza parte del complejo militar e industrial de los grupos poderosos de la CIA, del Pentágono, a presionar al presidente con pretextos de posibles ataques, de posibles amenazas, para que su presupuesto se eleve, desde luego. Ese en primer lugar. La otra tiene que ver, Mauricio, y lo dices muy bien, con el cambio de lo que significa la guerra en el siglo XXI. Es decir, que las guerras, como tú lo decías, ya no se llevan a cabo ni por formas ni por medios convencionales. Ni por medios, porque ahora son cibernéticos, no son tal cual las armas. Es ciberterrorismo o ciberguerras, que es pues interferir en los sistemas informáticos de las empresas, del gobierno, etc. O también por las formas, porque la guerra ya no es lo mismo. Digo que por las formas porque ahora las guerras pues no son entre estados, sino pues es difuso, ¿no? Además de que dentro del concepto de Estado-Nación pues se ha modificado, es decir, ahora hay grupos terroristas. La situación es que ahora esos grupos terroristas pues no toman la forma como una organización de Al-Qaeda tal cual, sino pueden estar tan disueltos como los hackers, por ejemplo. Es decir, por cuenta propia, un grupo de conocedores de informática pues pueden intervenir en los sistemas informáticos de algún país, de algún estado, una institución, etc. Entonces esto puede provocar que desde luego haya consecuencias a nivel internacional. A tu tercera pregunta, que hacías, ¿es regulado por el derecho internacional? Pues no, realmente, porque una de las problemáticas que precisamente tiene el derecho, que se ha mostrado en el siglo XXI, es la regulación del Internet. Inclusive tú sabes que en procesos electorales pues es prácticamente imposible crear una legislación para Internet. Y qué bueno que no existe. Y es porque también, no solo porque no quieren, lo han intentado con la ley SOPA. Lo que pasa es que en la práctica pues es prácticamente imposible hacer una ley tal cual. Y todo esto viene, amigos cibernautas, porque resulta ser que ayer salió una nota en muchos periódicos, Mauricio, donde el presidente del Comité de Inteligencia, porque bueno, está el Pentágono, el FBI, la CIA, y todos pertenecen a un comité de inteligencia, y esta persona, Mike Rogers, tal cual se lanzó a decir, y lo va a leer textual: ellos, entre paréntesis los chinos, utilizan su estructura militar y de inteligencia para robar la propiedad intelectual de las empresas estadounidenses y de las empresas europeas, asiáticas, con el fin de reutilizar y luego competir en el mercado internacional contra Estados Unidos. Y por si había alguna duda, que le preguntaron: oye, pero estos hackers actúan de manera independiente. No, él concluye inmediatamente que estas organizaciones o estos hackers están financiados o están dirigidos directamente, y así abiertamente lo dice, por el gobierno chino. Y tal cual en su informe se lo pasa al presidente Obama y al Congreso, y dice que creen que Estados Unidos está en una ciberguerra. A ver, vayamos desmenuzando el asunto. A ver, si alguien tiene empresas maquiladoras de los grandes consorcios internacionales,
es las empresas americanas. Entonces allá Nike va y le maquilan allá. Sí, todas. Igual en Pakistán. Y de hecho las más caras, Louis Vuitton o por ejemplo Versace, de las que puedo saber, pues precisamente son bolsas, ustedes saben, carísimas, ¿no? Y precisamente se manufacturan en países como China, Vietnam, Tailandia, ¿no? La pregunta es una pregunta ahí al buen amigo de la CIA. A ver, si el know-how, de todas maneras las empresas lo llevan, porque es la manera de poder maquilar, me queda claro, ¿no? Tú puedes tener tu know-how y lo que haces es, lo particionas y nunca vas a mantener el todo. Esa es una manera, ¿no? Pero de todas maneras están ahí. Y lo que hemos visto es que los chinos, si hacen nuestra Virgencita de Guadalupe, exactamente, ¿no? Entonces, si hacen nuestro tequila, todo lo reproducen. Si hacen nuestro pulque, bueno, aquí el afirmar que es un asunto de robar la propiedad intelectual, pues ahí yo le pongo un interrogante. Porque le veo yo más bien, ¿qué es lo que estarán buscando la gente de la CIA? El trasfondo, ¿qué es lo que están buscando? ¿Abrir una guerra con China? Es que esa es precisamente la pregunta, ¿no? Porque si tú te fijas, Estados Unidos pues es el país que más comercia, yo creo, en el mundo, por su política exterior, por el comercio exterior que tiene finalmente. Pero aquí la situación es a qué obedece esta necesidad de intensificar las redes de protección de inteligencia dentro de la estructura del gobierno de Estados Unidos para protegerse contra qué, porque no sabemos. Por ejemplo, esto es lo que menciona en el reporte de Mike Rogers, y él dice que precisamente el robo en la propiedad intelectual, aquí lo que habría que ver es también qué tipo de robo es. Por ejemplo, yo me puse a pensar si este robo a la propiedad no era precisamente de armas, por ejemplo. O sea, ya van pensando ya mucho la cosa, o qué tipo de tecnología tenía Estados Unidos, porque a lo mejor en la frase que acabo de leer disfraza realmente las intenciones que tiene la CIA, y por detrás es que están robando equipo de inteligencia, están robando material militar, que es para nosotros muy importante. Por ejemplo, ¿no? A ver, ya nada más. ¿En qué contexto se da esto? Cuando en este momento el presidente Obama se lanza en una cruzada para detener la compra de armamento interno por parte de los civiles. Fíjate nada más. Fíjate, ese es el contexto. Salen ahora los de la CIA diciendo esto, que además están ligados a todos estos grupos armamentistas. Y recuerdas que es la misma forma, perdón, es el mismo fondo con forma diferente que cuando la Guerra Fría, también nos venían a robar, y del espionaje y el contraespionaje, y siempre es esa situación. Sí. Bueno, ¿qué la CIA realmente está empeñada en generar guerras? Sería la pregunta. Bueno, sí, porque si recordando lo que siempre he sostenido en Busca tu Media Naranja, es que la economía de Estados Unidos es la economía de guerra, y esa siempre ha sido desde que se formó el país, y por lo tanto si necesitas economía de guerra, pues necesitas tener un sparring al frente, y qué mejor que sea un sparring sólido a que sea difuso, ¿no? Entonces Estados Unidos pues siempre va cambiando sus prioridades hacia un nuevo enemigo, y lo ha hecho. Primero fueron los ingleses, luego fueron los españoles por la guerra hispanoamericana, luego vinieron los nazis, luego vinieron los soviéticos, luego vinieron los terroristas, y pues ahora vienen con los chinos. O sea, el enemigo se va modificando. El chiste es en realidad encontrar un verdadero pretexto para que continúe la producción de armas. A mí lo que sí me parece interesante son las palabras tan abiertas de este presidente del Comité de Inteligencia, Mike Rogers, al decir abiertamente que es el gobierno chino el que está realizando eso. O sea, nosotros seguimos en política que todo acto pues tiene consecuencias. Yo no sé si verdaderamente Mike Rogers esté midiendo el tamaño de sus palabras, porque seguramente eso va a tener consecuencias para el gobierno chino, ¿no? En el sentido de que, bueno, va a tener que sostener cómo esos hackers están involucrados directamente con el gobierno chino. Ahora, hay que ser realistas, pues es evidente que los Wikileaks pusieron en evidencia que ningún sistema de seguridad jamás podrá ser inviolable. O sea, sí, eso quedó perfectamente claro con todo este asunto de los Wikileaks, ¿no? Y obviamente que si los chinos están robando a Estados Unidos esta propiedad intelectual, Estados Unidos le está robando también propiedad intelectual a los demás. Es decir, es un juego permanente, sí, porque además lo que hay en la cultura de los hackers es precisamente la búsqueda
de la obtención de la información del adversario. Sí, exacto. O sea, si tú te vas a ese ejemplo, pues sí, precisamente es como ladrón que roba ladrón, porque pues precisamente el caso más connotado es como Estados Unidos hizo la bomba atómica, precisamente trayendo a personas como Oppenheimer y científicos alemanes para crear la bomba nuclear. De otra forma no hubieran tenido la tecnología para realizar. Y que además sí lo había pensado, pero creo que los trajeron un poco escondiditos. Un poco, sí, un poco bastante. Exactamente, pero bueno, si nos vamos a ese caso, pues efectivamente se roba la propiedad intelectual de todos lados. La situación aquí es que el mensaje político. Exacto. El mensaje político, porque además tú aquí has insistido que la reconformación de este bloque, pues que podría generar una guerra fría ya en ciernes, es precisamente pues Rusia, China, ¿no? Nuevamente, ahora un poco ahí también con los países de Oriente. En la parte de Latinoamérica también están sumándose algunos esfuerzos. La recomposición global está llevando esto, y bueno, Estados Unidos está en esta ruta en donde, bueno, yo no sé si le preguntaran a la gente de Walmart si les gustaría que ya no les maquilen allá en China, ¿no? Sí, no, aquí también parte de la situación que hay que comentar, Mauricio, es cómo se lleva a cabo esta nueva Guerra Fría, porque la anterior pues era muy materializada, era muy evidente lo que pasaba, la intervención de la Unión Soviética, de Estados Unidos. Sí había esta cuestión del espionaje detrás de la política en todos los países del mundo, pero aquí lo chistoso es que mientras el mundo duerme tranquilo, pues hay una guerra cibernética, informal, que esa es la nueva Guerra Fría, o sea, la nueva Guerra Fría que no necesita la intervención directa del Estado, sino inclusive pueden ser ciudadanos del mismo país y además sin la necesidad de que el Estado esté vigilando esta competencia. Como bien sabemos, varios miles o millones de chinos han sido formados en las mejores escuelas americanas, Por eso te digo que puede ser del mismo país, porque inclusive estas amenazas no pueden venir precisamente de chinos en China, así es, sino de chinos que estén en Estados Unidos, que sean pagados por el gobierno de China. O sea, por eso te digo, es interesante que o que tienen sus propias corporaciones. Pero es interesante que Mike Rogers diga cuál es el vínculo precisamente entre el gobierno chino y esos hackers. Además debe tener las pruebas, ¿no? Y que además dice que hay 141 ataques diarios a Estados Unidos por parte del gobierno chino. Y que les cuesta una lanita, ¿no? $300 millones. Perfecto. Bueno, pues compañero Memo, amigos cibernautas, es un tema bastante interesante y vamos a darle seguimiento para ver en qué termina todo esto, porque quizás a lo mejor también nada más la CIA lo hace para pues, poder tener más presupuesto. Puede ser. Que además, digo, pues también hacen su luchita, ahora que está a la baja la parte presupuestal y económica de Estados Unidos. Sí, que se pusieron a temblar, cuando las armas puso a temblar a muchos. Sí, ¿no? Y yo creo que están diciendo, hey, espérate tantito, no nos bajes tanto la lana. En fin, pues amigo Memo, ¿quieres agregar algo más? Pues nada más, Mauricio, y darle seguimiento a este tema, que además ahora viene la respuesta de China. Así es, vamos a esperar cuál es la respuesta. La próxima semana lo comentamos. Amigos cibernautas, si les gusta, háganle like, suscríbanse al canal y regresamos con otro tema. Bombastique, donne-moi ton boom, boom, boom. Hey baby,